Buenas noches, Mireille. ¿Cómo le va? Todo muy bien. ¿Qué piensa de esto de la UIF retirándose de la querella de un juicio tan importante? Cuando fue motivo del debate por las candidaturas a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el debate, uno de los ejes temáticos era la calidad institucional. Y una de las cosas que yo hice en mi presentación fue explicar que, en términos de diseño institucional, Argentina era un país mediocre, un país promedio, un país del pelotón del medio. Pero lo interesante era que esas instituciones, al momento de funcionar, no funcionaban y nos ponía en un lugar de un país de corruptos. Bueno, lo que estamos viendo es esto, es justamente la corrupción, justamente el uso del Estado en favor de la casta, ¿sí? Y eso, en el fondo, es porque entonces no funciona el mecanismo fundamental de la República, que es el contrapeso institucional que tiene el sistema de la justicia. Bueno, esto es lo que estamos viendo. La corrupción es fruto de eso, es decir, porque acá, digamos, la casta, el que la hace no la paga. Entonces se creen dueños de todo, se creen con impunidad y hacen cualquier tipo de aberración. Y esto que vos estás señalando es muy grave, porque justamente esos organismos están para acusar. De última, que sea el juez que define la culpabilidad. Tienen que ser los tres jueces. Exactamente. Entonces, o sea, imagínate que el que acusa no acusa. La situación es muy complicada. Queda el fiscal, ¿no? Sí, es muy delicada. También lo dejaron solo, lo dejaron más solo que a Adán en el Día de la Madre. Tema no menor. Además, en medio de también esta intrusión, ¿no?, que hubo, donde se vieron o no declaraciones juradas de jueces. Sí, eso también es de una gravedad enorme. Pero bueno, es la forma en que opera el poder en Argentina, ¿eh? Es decir, a ninguna parte de la casta le gusta que la justicia sea independiente. Porque están todos sucios. Es decir, todos no. Digo, la casta, la parte sucia de la política está muy sucia y son los que terminan trabajando sobre los resortes del poder y tratan de estar condicionando permanentemente al Poder Judicial para que justamente no pueda impartir justicia. En el fondo lo que hace es que se te quiebre la República, porque en el fondo, yo sé que es reiterativo, pero ¿de dónde sale la República, la construcción de la República, no? Tiene tres figuras: la figura del monarca, que tenés el riesgo que se convierta en un tirano, tenés el Congreso, que vendría a representar la aristocracia, pero tenés el riesgo que se convierta en una oligarquía. ¿Y qué es lo que evita? Que el presidente no se convierta en un tirano y que el Congreso no sea una oligarquía. Y el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial tiene que ser independiente. Ahora, si vos continuamente lo estás torpedeando, lo que estás haciendo es romper el contrabalanceo de poderes, justamente ¿para qué? Para avanzar en la corrupción, para ser impune. ¿Y esto hace ruido en la economía, que la justicia no funcione? Sí, absolutamente, porque quiere decir que vos jugás en un campo con determinadas reglas de juego, pero las reglas de juego son flexibles según quien la mira. Entonces, eso, por ejemplo, una de las cosas que, los motivos por los cuales, digamos, vos no creces es básicamente, porque no tenés inversión y porque no tenés ahorro. Es decir, porque el mecanismo, ¿cómo funciona? Vos ahorrás, ese ahorro se transforma en inversión, esa inversión se transforma en un incremento del stock de capital per cápita, aumenta la productividad per cápita y consecuentemente los salarios reales mejoran y estamos todos mejor. Ahora vos fíjate esto, nuestro PBI per cápita está 16% abajo del que teníamos en el 2011. Está a niveles parecidos al del año 73 y nuestra productividad a los niveles del año 50. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué no invertís? ¿Por qué no invertís? Porque no se respeta el derecho de propiedad. Es decir, esta destrucción sobre la justicia no es gratis, porque vos estás rompiendo el derecho de propiedad. Y cuando vos rompés el derecho de propiedad, por ejemplo, no funciona el sistema de precios. Si no funciona el sistema de precios, la gente anda tomando decisiones a la deriva. Consecuentemente, ¿qué es lo que te pasa? Te arruinás. Y por eso, de haber arrancado el siglo XX siendo el país más rico del mundo, como por culpa de esta casta ladrona, parasitaria e inútil, hoy tenemos 50% de pobres y parece que vamos por más. Sí, ¿no? Se va a conocer el índice de inflación.
¿Qué está pasando con la economía de la Argentina? ¿Vamos a una hiperinflación? ¿No vamos ya? Lo que está pasando estalló, porque muchos preguntan, ¿cuándo va a estallar? Bueno, primero, fíjate, Nicolás, que ya estalló en algún sentido, porque vos sos muy joven, pero en el año 2002, ¿sabés cuánto cayó en la crisis del 2002, que fue fuertísima? Sí, sí. Ya era periodista en el 2002. Pero ¿sabés cuánto cayó el PBI en ese momento? 10,9%. Vos fijate que respecto al 2011 nosotros estamos 16% abajo en términos per cápita. Es decir, está claro que es un escándalo esto. Esto es un escándalo brutal. Entonces, eso después del corralito y todo lo que pasó en el crack del 2001. Claro, si vos querés esa caída, tuvo 10,9%. Lo corregís por cápita, te da casi 12. ¡Listo! Estamos 16 abajo, o sea, esto es un desastre. Lo que pasa es que es como una suerte de crisis en cámara lenta. Primer punto, entonces en términos de actividad estamos muy mal. Y eso se refleja en salarios reales muy bajos, en muchos pobres, en muchos indigentes. Ahora vamos en materia de inflación, porque esta es la pregunta que vos me hiciste y esta es la que creo que puedo dar en términos de crecimiento y en términos de inflación las mejores respuestas que hay en el manual. Fíjate esto, durante el primer periodo del régimen K la inflación promedio fue 8%, casi 10%. En el segundo periodo del régimen K, ¿sí?, el primer gobierno de Cristina, 22%. Había INDEC intervenido, ¿no? Sí, pero digo, esta es la real, digo, la de verdad. El tercer periodo del régimen K, casi 30%, porque fue 28%. O sea, Macri, 41%, o sea, 40%. Fíjate que son como asaltos de a 10. Fíjate esta situación. Hoy, con el último dato observado, la inflación de los últimos 12 meses es 60%. Cuando vos tomás lo que ocurrió en los primeros 5 meses y lo analizás, venís al 85%. Cuando vos tomás los datos punta, venís al orden del 100%. Si tomás alimentos, venís en torno al 120 y el 130. Y si corregís por brecha, estás en orden del 350%. ¿Cómo es corregir por brecha? Bueno, porque vos tenés un tipo de cambio oficial y vos tenés un tipo de cambio paralelo. Esa brecha hoy, por ejemplo, es del 135%. Hoy, parado hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Como todos los precios de los alimentos están vinculados a la parte transable de la economía, lo que se exporta y lo que se importa, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos corrijas la brecha, el precio de los alimentos va a volar. ¿Y eso qué te va a generar? Te va a generar una explosión de indigentes y una explosión de pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que esto está muy, muy complicado. Punto 1, para ver cómo viene acelerando la inflación y la inflación reprimida que tenés ahí. Ahora, ¿a qué periodo de la historia se parece esto? En realidad, en términos de desequilibrio fiscal, monetario, externo, de actividad, de empleo, se parece mucho al Rodrigazo, a la previa al Rodrigazo. De hecho, en términos monetarios, el desequilibrio es el doble hoy, el doble. En el Rodrigazo era 5-1, hoy es... Bataki justo dijo que un ministro de Economía ejemplar, bueno, por eso era Belgerber, ¿no? Sí, exactamente. Y hoy ese desequilibrio claro, es 11-1. Bueno, pero el responsable del Rodrigazo, Celestino Rodrigo, es una víctima. El culpable de esa atrocidad fue José Belgelbar, que aplicaba un mecanismo de control de precios absolutamente represivo, era sanguinario, estaba toda la economía regulada, reprimida, hacían déficit fiscal, lo financiaban con emisión monetaria y controlaban las cuentas externas. Y un día, ¿qué pasó? Se quedaron sin reservas. Huyó como una rata. Acaba de casi describir el mismo sistema económico de la actualidad. Bien, exacto. Por eso digo que es un equivalente. ¿Y qué es lo que pasó? Vino Celestino Rodrigo, abrió la olla y, bueno, voló todo por los aires. ¿Por qué es importante esto? Porque vos tenés que hoy... A ver, la inflación en ese momento del 30 saltó al 180%, es decir, se multiplicó por 6, al margen de que después, durante la dictadura, trepó el 400. Pero en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, digamos, la inflación pasó de 30 a 180. Y el número de pobres, este es el dato importante, 5 a 25. Registremos bien este dato. Porque ¿cuál es el problema hoy, Nico? Que estamos partiendo de 85% de inflación. Si se multiplica por 6, te da 510%. ¿Y por qué por 6? No, digo, por el desequilibrio monetario que tenés. En realidad hoy es mucho más alto. Digo, con lo cual, ese número de 510 es como... De ahí podemos ir a cualquier lado, por decirlo de alguna manera. Están pronosticando que va a haber 510% de inflación. Que efectivamente puede pasar. Y
Pensá que cuando empezamos con esta discusión, ¿qué me decían? El loquito que habla de la inflación. Ahora hablan todos de hiper. Ahora se dieron cuenta todos. Es decir, la verdad que mis colegas son bastante pobres en términos monetarios. Ahora, sacando 2 o 3. Y fíjate esto, porque esto es interesante. El problema es que la pobreza se multiplicó por 5. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy tenemos 50% de pobres. Vos no podés multiplicar por 5. ¿Cómo crees que si no podés multiplicar por 5, cómo se termina arreglando? Con un caos social. ¿Me comprendés que están gestando las bases de un caos social? ¿Y se puede frenar? Yo entiendo, usted dice, va a haber una devaluación o tendría que haberla por la lógica. Bueno, en realidad no es que... A ver, lo que... Mira, esto es muy interesante. Yo subí días atrás un video donde el dólar sube como un cohete. Sí. Era divertido, pero técnicamente... Es distinto, es distinto, porque en realidad lo que está pasando es como que el peso se hundiera en la tierra. ¿Y qué hay en el centro de la tierra? Fuego. Fuego, se va a prender fuego. ¿Dónde que estás viendo que se prende fuego? Parecía un chiste el hombre que vende choripanes poniéndolo a $2. Mirá lo que vos estabas contando recién respecto de Bolivia. Sí. Es decir, hoy no tenés precios, Nicolás, no tenés precio. Es decir, eso es el indicador de la hiper. Otro indicador de la hiper, porque son indicadores tempranos. O sea, vos digo, la hiper ocurre en algún momento, pero tenés eventos que te lo van precipitando. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, la escasez en las góndolas. Entonces, ¿cómo la gente trata de desprenderse del peso de cualquier manera? Entonces, eso quiere decir que vos estás repudiando el dinero. Para que te des una idea, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Si eso pasara hoy... ¿Qué es la demanda de dinero? La cantidad de dinero que nosotros mantenemos para hacer transacciones. ¿Sabes que si ese número pasara eso en este momento ahora, los precios se multiplicarían por más de 50 veces? Es más de 5.000% de inflación. Nunca se vivió. Sí, con Alfonsín. Con Alfonsín. Motivo por el cual terminó huyendo de su gobierno. Sí. ¿Y Bataki no lo puede frenar? ¿No empezó...? No. Si vos te fijás, Nicolás, yo antes de la... Primero, yo estaba en esta casa, estaba con Diego Sheikman, cuando me enteré que Batakis era la ministra, y dije que era una persona incompetente, no apta para el cargo y que era tirarle más nafta al fuego. Después cuando dijo que el mejor ministro de Economía de la historia es José Belgelbar, bueno, digo, ahí hizo cartón lleno. ¿La conocía Batakis? La tenía traqueada de leerla y escucharla porque ella iba a ser la ministra de Economía de Scioli. Fue la ministra de Economía de Scioli. Pero claro, por si era presidente, que pierde contra Macri en el balotaje. Y entonces, digo, ya tenía una idea de las burradas que dice. Batakis dice todas las cosas, repite todas las cosas que hundieron a la Argentina. Es decir, si vos... Es la concepción que tiene el economista estándar de Argentina y que dice un montón de estupideces que son las que hacen que Argentina se hunda. Ella repite, es una ametralladora de repetir estupideces que hundieron a la Argentina. Como por ejemplo esto de que quien viaja al exterior... Bueno, eso es una aberración, ¿no? Porque vos fíjate que hay una dimensión moral y hay una dimensión económica. En la dimensión moral es, Nicolás, si vos te ganás tu dinero honestamente, ¿por qué no lo podés gastar en lo que vos querés? Bueno, el hijo estaba en Londres. Bueno, además un hipócrita. Pero fíjate esto, porque esto es importante. Ahora ¿los dólares son del gobierno? No. Son de los exportadores. O sea, ¿por qué se arroga? O sea, con lo cual está violentando además el derecho de propiedad. No solo eso. Después esto tiene consecuencias en el funcionamiento del sistema económico. La pregunta es, ¿a título de qué, Batakis o, quien sea adentro de la estructura económica, de los que piensan la política económica, quién se quiere que es para determinar a quién le da un dólar o no? Es decir, cuando vos tenés esta situación de escasez, que es lo que supuestamente un economista sabe resolver, que es claramente, en ese caso, Batakis, ¿qué es? Necesidades infinitas, recursos finitos. Entonces, ¿cómo lo resuelve el mundo civilizado? Se asignan derechos de propiedad y en función de eso se intercambian esos derechos de propiedad, eso genera un precio. ¿Lo puede explicar más llano? A ver, el Banco Central no tiene dólares. Bueno, está bien, pero el Banco Central, bueno, para mí no debería existir el Banco Central, pero de vuelta, ¿qué es lo que hace Batakis? Batakis lo que dice y el Banco Central es
le vamos a dar los dólares a quien se nos da la gana. Y al que no le gusta le pegan un garrotazo en la cabeza. Ese es el mecanismo Bataki, es decir, el ajuste por cantidades. Entonces, eso no es gratis, eso no es gratis. O sea, ya vi, está mal desde lo moral, está mal por la violencia que implica, y eso genera daños. Cuando vos me estás diciendo el Banco Central no tiene dólares, ¿qué quiere decir? Que yo tengo a ese precio un exceso de demanda. Fíjate la ridiculez, la estupidez de la ministra Bataki diciendo el tipo de cambio está bien. ¿Cómo va a estar bien? Si estuviera bien, el Banco Central no se hubiera quedado sin reservas. Estamos cómodos, dijo. ¿Cómo? Estamos cómodos con eso. Sí, bueno, comodísimo. Seguro que Pese está comodísimo. Que todos los 10 días pone un garrote nuevo y a pegarle a alguien nuevo en la cabeza para que no compre dólares. O sea, ¿vendés que digo, si vos tenés ese tipo de cambio, claramente no es de equilibrio porque tenés un exceso de demanda brutal? Y si no es así como yo digo, dale, libéralo, a ver si te animás. Dale, vamos a ver si te animás. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos ahí tenés un exceso de demanda. Eso quiere decir que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. Y esto es ahora donde empiezan las cosas no graves, gravísimas. Porque no se enoje. ¿Cómo? No se enoje. No, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Te lo digo sinceramente. Veo las consecuencias que esto tiene sobre las personas y es imposible no enervarse. Porque, ¿sabes qué? Esto lo avisamos. ¿Entendés? Si tenías imbéciles como Álvarez aquí, decía, ¡ja, ja! Los que decían que emitir no causa inflación. Y te decía, ¿ves? Estamos emitiendo a lo loco y la inflación baja. Lo dijo, está en una nota de Pravda 12. Página 12. Sí. Manuel Álvarez Ají, que fue viceministro de Kicillof. Otro burro. Hoy tiene una consultora. Otro burro. Y no quiso aceptar el cargo de Bataki. Imagínate cómo estamos. Entonces, esto ¿Usted lo hubiese aceptado? No. Y ahora y después puedo contestar esa, pero Dale. quiero contestar lo otro porque esto es de una gravedad enorme. Cuando vos tenés un exceso de oferta en el mercado de bonos, el precio de los bonos que hace se cae. Para que te des una idea, Rusia, en el peor momento del default, los bonos cotizaban 37%. Sri Lanka acaba de defaultear, cotizan al 50%. Sí. Lo de Argentina menos del 20%. Sí. El riesgo país en Argentina en promedio es 2.700 puntos básicos. O sea, tenemos más riesgo que Sri Lanka, que acaba de defaultear. Tenemos más riesgo de Ucrania. Donde hubo un levantamiento civil y se renunció. Bueno, nosotros tenemos más riesgo. A ver, Ucrania tiene 130.000 soldados rusos ahí. Y tiene menos riesgo que nosotros. Además, el bono corto, que es el que está más próximo al vencimiento, que es lo que te permite ver mejor el default, el riesgo país es 5.500 ahí. Si vos querés comprarte un seguro contra un default, ese instrumento se llama Credit Default Swap. Eso es más de 10.000, ya no opera. ¿Me comprendés lo que te estoy diciendo? Son números disparatados. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que se te derrumba la inversión. El ahorro se te fuga. Al caerte la inversión, no se te generan puestos de trabajo, te cae el salario real, tenés más pobres, más indigentes, se te deteriora la actividad económica, porque lo que están mirando es el rebote, pero el nivel de actividad no es distinto del que teníamos en el 2011. Ahora, ¿cómo se soluciona todo este cóctel de diferentes variables, todas, bueno, yo, según usted, va dramáticas? de hecho, si te fijás, Nicolás, yo hice claramente hice dos propuestas muy claras en términos generales. Una que es para volver a crecer, que es el programa económico que presenté en Córdoba, cuando viajé a Córdoba, que hablé de las 3 reformas, las 3 familias de reformas. Las de primera generación incluye la reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar impuestos, reformar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía y en paralelo la reforma monetaria y financiera para terminar definitivamente con la inflación en Argentina, que es definitivamente eliminar el Banco Central. Y eso se puede, ya lo hablamos muchas veces. ¿Cómo se instrumenta? Mire, eso tiene 4 etapas. Porque el único motivo verdadero por el cual existe un Banco Central, y eso también de vuelta a mis colegas que están un poquito flojito de lectura y un poquito flojo de historia monetaria. Está enojado con él. Y porque dicen cada cosa que verdaderamente... Mire, porque, a ver, hay tontuelos que decían, no se puede dolarizar porque el Banco Central está quebrado, y al mismo tiempo decían que no había riesgo de hiperinflación. Bueno, eso es una estupidez, es una contradicción en los términos. Le voy a explicar por qué. El último día de tu vida, ¿vos te llevarías pesos al traje madera?
Sí, total, ya No, no te llevas porque digo, ¿qué compran del otro lado? Nada. Nada, no compran nada. Sí. O sea, no te llevas nada. O sea, el último día de tu vida, la cantidad de dinero que te llevas Menos gato, no sé. es cero, no te llevas nada. De hecho, eso es, en términos técnicos es que los saldos reales sean cero, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios sea cero. Ahora, la cantidad de dinero es un pasivo para el Banco Central. Si el Banco Central no lo puede rescatar porque está quebrado, como dicen algunos, ¿cuál es el problema? Que la cantidad de dinero es un número, es un dato. O sea, porque no lo puedes rescatar porque estás quebrado. Entonces, si vos estás quebrado y no lo puedes rescatar, ¿cómo haces que la cantidad de dinero dividido el nivel de precios tiende a cero? Los precios tienen que tener infinito. Gol, anda a buscarla al ángulo. Todo lo que dijeron que no había chance de inflación diciendo que el Banco Central estaba quebrado, la tienen que ir a buscar adentro, saquen de la mitad. Está como revanchista. No, no estoy revanchista, no, digo, me estoy divirtiendo. Me estoy divirtiendo Pero porque... hay un drama social, ¿no? En el medio. No, digo, me estoy divirtiendo con las payasadas que hacen mis colegas. Porque digo, o sea, antes yo era el loquito que decía que había riesgo de hiper. Ahora todos ven riesgo de hiper, ahora la ven ahora, ¿qué piola? Es como, ¿me entendés? O sea, está la pelota pasando la línea de gol y decir, ¡ah, viene el gol! ¡Ah! Y el tipo que te dijo que se venía el gol, digo, o sea, le dijiste de todo. Porque ¿sabes cuál es el problema con esto, Nicolás? Que la política monetaria tiene rezagos. Los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 meses, 24 meses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás acostumbrado a mirar esto, lo ves venir y entonces lo anticipás. Claro, a veces lo anticipás tanto que entonces aparece la burla y esas cosas. Entonces ahora, bueno, ahora... ¿Te ha herido esto por también todo el lío que hay dentro de su movimiento? No, en mi movimiento no hay ningún tipo de problema. Bueno, no parecería ser, ¿no? Bueno, después, a ver, Dios, que después, o sea, haya productores de humo para inventar cosas, tienen internas mucho más complicadas para mostrar, si quieren, que muestren la de Juntos por el Cambio, que muestren la de Frente de Todo, que son bastante más sanguinarias, o sea, que son problemas de verdad y no problemas inventados desde medios de comunicación. Ajá. Usted dice que son fake news, ¿no? Las internas. Y sí, digo, ¿qué internas? Sí, digamos, o sea, ¿cuál es la otra agrupación? No hay nada. Sí, es cierto, ¿no? humo. El mileísmo no es mucha gente. Lo digo con respeto. Bueno, como a usted le parezca. No, digo, el equipo, ¿no? O la dirigencia. Nosotros tenemos distintos equipos. De hecho, tenemos 4 ministerios funcionando, digo, tenemos grupos de trabajo. Lo que pasa es que, imagínense, digo, con todas las cosas que me hacen a mí, con las mentiras que inventan, con las barbaridades que dicen sobre mi persona, la verdad que hay que cuidarlas a las personas para que puedan trabajar tranquilo. Y entonces, o sea, si quieren venir, que vengan. Usted es arquero. ¿O fue arquero? Y bueno, yo era arquero, así que se imaginará que este tipo de cosas yo... Hoy habló en Clarín por primera vez su hermana, ¿no? Sí, dio una nota a Clarín. Le brillaron los ojos cuando... Sí, porque mi hermana es un ser humano verdaderamente excepcional. La verdad que la campaña de difamación y de ensuciar a mi hermana me parece que ha sido una de las cosas más sucias que ha hecho cierta parte del periodismo. O sea, de hecho dio una nota para el Grupo Clarín, así es que, digamos, o sea, y la verdad que me pareció una nota muy, muy interesante. Y ahí, digo, yo la leí anoche. Y hay cosas interesantes, ¿no? Porque me pareció muy interesante. Lo cuenta el periodista, dice que llegó a la casa de mi hermana y estaba con algunos colaboradores y la dejaron sola. Sí. Bien libertario, estuvo buenísimo. Dice que en general están rodeados de otras personas que le... No, nosotros somos así, absolutamente transparentes. Aparte, mira... Pero se la empezó a agarrar con el periodismo. No. Incluso va a iniciar, ¿no? algún juicio contra... Yo tengo juicios contra 5 periodistas, contra un cantante y ahora voy a hacerle un juicio a la señora Carrió. ¿A Carrió por qué? A estas 7 personas el juicio es el mismo. Banalización del holocausto. Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA. Usted no le puede decir nazi a otra persona. No le puede decir nazi. Le voy a pasar un dato. Tampoco le puede decir hitleriano.
recién condenaron a López Obrador en México por esto, ¿eh? O sea, es un delito. Usted no le puede decir a otra persona ni nazi, ni hitleriano, ni cosas por el estilo. Es decir, ¿no va un poco contra su ideología? No, porque eso es un delito, eso es una aberración. ¿A usted le parece, digamos, una acusación de semejante calibre? Yo en particular no lo... Bueno, es aberrante. No lo haría, pero bueno. Bueno, pero esos pseudos colegas, que además los dijeron todos en simultáneo, sorprendente, en un momento donde gente de Juntos por el Cambio, o sea, que reportaba a Larreta haciendo ese mismo tipo de acusaciones, y después alguien de Juntos por el Cambio haciendo esto mismo también. Es decir, y un cantante. No, existe la libertad de expresión, es cierto que usted tiene el derecho a hacer... A usted digo, o sea, pero libertad de expresión, ok, digamos, o sea, ok, me dicen, No, tiene derecho a hacer... dicho eso, bueno, es decir, dadas las reglas de juego con las que jugamos, bueno, entonces cometieron un delito. Van a tener que pagar por ello, van a tener que pagar con ello. Y lo que les voy a ganar en el juicio, porque además les fui sobre el órgano más sensible que tienen todos estos hipócritas, que es el bolsillo. ¿Sabe para qué? Porque con lo que le ganen los juicios, lo voy a donar a una fundación que hace caridad con los chicos de la comunidad judía, que están en condición de calle. Dona todo. Obvio. ¿Y cómo vive? De dar conferencias. Lo que hice siempre. Es decir, digamos, mi vida se construyó sobre dar conferencias. Es decir, yo entiendo que a muchos políticos en la Argentina eso les cueste entenderlo porque no los conoce ni la madre. Pero yo voy y doy conferencias a nivel internacional, o sea, lamento que les duela ese spread, pero... Algunos le cuestionan que faltó la mitad de la sesión y nunca presentó... Eso es falso. Nunca presentó un proyecto de ley. A ver, vamos por partes. Primer punto, es falso que yo haya faltado a la mitad de las sesiones. Veamos cuántas veces sesionó el Congreso y cuántas veces falté. Falté una sola vez, que estaba en Colombia dando conferencias. Pero no solo eso. Además, fue en una sesión amañada entre el oficialismo y la pseudo-oposición, donde, fíjense cómo salieron todos los votos. O sea, digo, no estaba en riesgo el voto. Ahora, las que sí eran importantes, la del presupuesto, la del acuerdo con el fondo, la que tuvo que ver, por ejemplo, con el tema de boleta única, en esas estuve en todas y voté siempre. Porque además otra mentira que generaron, te das cuenta, ni siquiera les queda grande el rótulo de periodista. Ensucian a los que trabajan bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las comisiones. Que no integra comisiones. Igual no... No, esto es importante. Pero hubo un acuerdo... No, pero a ver, Nicolás, cuando por favor. dice el periodismo, Nicolás, me hace acordar a Cristina. No. Dice el Yo estoy hablando los que se encargan de difundir estas noticias falsas. Yo lo único que estoy haciendo es dejarlo en claro, estoy mostrando las mentiras. Solamente estoy haciendo eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Yo no integro ninguna comisión. Es cierto, no integro ninguna comisión. ¿Sabe por qué? Porque el oficialismo, es decir, Máximo Kirchner en ese momento, con la pseudo-oposición, el señor Ritondo a la cabeza, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para que se repartieran las comisiones de acuerdo del sistema DOM. ¿Sabe para qué servía eso? Para dejar a todas las expresiones minoritarias sin representación. Es decir, que no es que yo no integro ninguna comisión. ¿En cuál le gustaría estar? A mí me hubiera gustado estar en presupuesto, me hubiera gustado estar en Hacienda, pero sin embargo, o sea, ahí, digamos, imagínense en finanzas, digo, lo molesto que puedo ser. ¿Se da cuenta? Entonces... Ahora sí firmó un proyecto de ley con la oposición para eliminar el impuesto a las ganancias. Yo no firmé nada con la oposición. No, con la oposición sí. No, lo que pasa es que son tan parecidos que a veces se me mezclan, porque, digamos, son tan parecidos. A ver, yo por ejemplo... No tendría nada de malo, ¿no? Si le está de acuerdo con un proyecto de ley. En general, digamos, las cosas que hace el oficialismo me parecen de por honorable. Pero una de las cosas que, por ejemplo, yo acompañé, por ejemplo, reducción del IVA. Acompañé la eliminación de dos artículos del Código Aduanero de modo tal que
no pueda cobrar más retenciones el Poder Ejecutivo de la forma que la hace. Y para que eso, digamos, sea facultad del ¿cómo es? Del Congreso. Como dice la Constitución. Bueno, obviamente, los proyectos que envió Victoria Villarruel, los acompañé todos. O sea, yo digo, tengo una dinámica de más o menos de buscar bloquear que nos avancen y que, o sea, las discusiones que son muy cabeza a cabeza, ahí digo, los votos se vuelven fundamentales. Y ahí siempre estoy del lado correcto. Entonces, digo, o sea... Pero le da como algo, como se pone a la defensiva, ¿sí? No, Digo, no me pongo a la defensiva, sí, Nicolás. No, como que no quiere formar parte de un grupo de opositores. No, es que con la casta no quiero saber nada. Y hay algunos que me parecen de casta bien de lo peor y otros que hacen un trabajo razonable. Entonces, a los que hacen un trabajo razonable los acompaño. Pero firmó el proyecto de ley para eliminar el impuesto. Ahí, por ejemplo, yo estoy acompañando ahora en uno a Martín Tetaz, en uno que tiene que ver con bienes personales. Eso, o sea, eliminar bienes y personales. obviamente, y ahí de vuelta aporto, digo, todas las cosas que sean en favor de la gente y en favor de la libertad, yo acompaño todo. Pero después te pasan algunas cosas que, por ejemplo, estábamos con la primera de las leyes el otro día. Entonces nosotros la rechazamos porque justamente va contra los principios del liberalismo. Digo, Juntos por el Cambio acompañó, ¿eh? Pero había un artículo que estaba en discusión. Entonces, nada, viene gente de la bancada de Juntos por el Cambio y me dice, bueno, vamos a mirar esto. Y después cuando llega el momento de la votación, estábamos artículo por artículo, me encuentro con que habían cambiado la forma de ver este problema. Son raros. Es el Parlamento, ¿no? Bueno, entonces, digamos, o sea, entonces hay que enseñarle a algunos brutos que también, digamos, o sea, hay decisiones estratégicas que vos podés dar quórum, en algunos proyectos podés querer no estar, en otros podés querer estar, porque básicamente hay una decisión estratégica. Pero parece que no lo entienden como es el juego del Parlamento y de la democracia. Algunos tienen muchos años, ¿no? ¿Cómo? Algunos tienen muchos años, ¿no? Sí, obvio, por eso, pero hay cosas, hasta vos podés manejar estratégicamente cómo das el quórum. Sí, claro. Hay contextos donde, para que no pasen determinadas leyes, digo, quizás lo que vos tenés que lograr es bloquear el quórum. Y entonces, digamos, se bloquea el quórum. Ahí yo voy a disentir. Hay gente que sabe hacer eso en el Congreso. Obvio que, digo, sí, pero está perfecto, es parte o sea, recordad que yo soy bilardista. Se juega con el reglamento. Todo. Bilardo eso es parte de la difamación que le hicieron los menotistas. Está bien, sí. Hay leyendas urbanas, algunos lo confirmaron algunos jugadores, está bien, no importa. ¿Y entonces, y por qué entonces no lo sancionaron? Bueno, en aquel momento no vamos a discutir de Bilardo y de Menotti. No, claro, no hay nada para discutir. Bilardo fue el mejor. Está bien, sí. Bueno, sigamos. Entonces, digo, hay decisiones estratégicas. Yo, digamos, o sea, ¿acaso yo lo que siento, no puedo hacer Javier, que le está... Digo, la pregunta es ¿por qué, digamos, o sea, por qué, ejemplo, cuando yo me fui, la única que falté verdaderamente, ¿por qué me hicieron un escrache total, siendo que la votación estaba mañana, ya estaba arreglada, ya todos sabían lo que se iba a votar, todos sabíamos el resultado, no cambiaba nada? Faltaron 19 diputados de Juntos por el Cambio, pero se agarraron conmigo. Son raros. O, digamos, acusarme de que falto a comisiones cuando en realidad no soy parte de las mismas. Es como que te dijera, ay, Nicolás, vos tal día faltaste el copelo. Y si yo no estudié en el copelo, yo estudié en otro colegio. ¿Me comprendés lo que te digo? Esto es lo mismo. El copelo es el colegio que fue usted. Es el donde estudié yo y es donde estudió mi hermano también. Sí. Siento que está como la defensiva en cuestiones que lo vinculan al sistema político tradicional. Como que quiere estar afuera de eso cuando en realidad tal vez se está incorporando siendo un poco outsider. No, yo soy outsider. Yo soy outsider. De hecho, a ver, ¿cuántos de ellos devuelven la dieta? Listo. Dale, que sigan participando.
Pero está dentro del sistema político. Porque yo respeto las instituciones. No sé, está bien, no, O sea, es una percepción. Pero de hecho, ¿puedo traer a colación una entrevista que hicimos nosotros dos? Sí. Vos me hiciste una nota en este mismo programa donde se me presentaba el videíto, la previa, se me presentaba como un antisistema. ¿Y yo qué dije? La respuesta fue, yo no soy antisistema, porque vengo a jugar dentro de las reglas del sistema. Lo que yo vengo es contra el statu quo, contra lo que es mi definición de casta, que son aquellos políticos que instrumentan medidas en contra de la gente a sabiendas que le hacen daño. Esa es mi definición de casta. Es decir, alguien, digamos, que hace algo que sabe que le hace daño a la gente. Con real malicia. Ahí deja afuera un montón, ¿no? Porque yo no sé si la mayoría de los políticos actúan... Bueno, algunos así. será por ignorantes, otros será para mí hay muchos que ya tienen tanta experiencia en esto que repitan los errores, que la verdad que da para pensar. Entonces, en ese sentido, porque una de las cosas que yo descubrí, mire, la hinchada argentina es fabulosa, fabulosa. Siempre me pasa lo mismo en las notas, como por momentos te trato usted, por momentos te tuteo. Perdón, No, pero ¿por qué lo dice? No, porque a veces te trato de usted y a veces te tuteo. Bueno, unifiquémoslo. ¿Lo tuteamos? Nos tuteamos, por favor. Okay. Entonces, fíjate esto, Nicolás. Esto es muy interesante. Vos tenés la hinchada argentina. La hinchada argentina debe ser probablemente la más maravillosa de todas, ¿no? En términos de colores, de cantos, de cánticos. Es una cosa espectacular. No hay nadie que no haya pasado por la Argentina, por ejemplo, vienen a hacer recitales y quedan fascinados con la gente. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que vos ponés la pelota en el medio de la cancha y por más lindo que grites, por más vestidas que estén las tribunas, la pelota no se mueve. ¿Sabés qué? Los goles lo hace Messi. Los jugadores. Claro, entonces quiere decir, te tenés que calzar los cortos y tenés que ponerte los timbos y darle. Bueno,